Días estábamos estudiando un poquito, o no estudiando, sino mirando un poco el pasaje de Lucas capítulo 2. Con ocasión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en la Biblia, capítulo 2 de Lucas. Dice: y vamos a leerlo todo porque vamos a atacar algunas lecciones aparte de lo que vimos en la cena. ¿Quiénes estuvieron en la cena? ¿Quiénes no estuvieron, mejor dicho? Uno, dos. Algunos no, pero todos estaban avisados. Aquí dijeron Guillermo no. Estaba ocupado. Pero bien. Dice así en el capítulo 2, desde el versículo 6. Y estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y es interesante porque hay varias personas que están involucradas. En primer lugar, pues lógicamente José y María tuvieron que ir a Belén por cuanto estaban en un empadronamiento ordenado por César. ¿Por qué tenían que ir a Belén? Porque los censos no se realizaban como se realizan hoy en día. Simplemente las personas son censadas en el lugar donde se encuentran. Allá llegan los empadronadores y de acuerdo a esto van contando los habitantes por cada casa, independiente del origen de cada uno de ellos, si están o no están de tránsito, pues puesto que todo se realiza en un día. En esa época no había tantos empadronadores y no tenían la tecnología de este tiempo. Y para los israelitas era muy importante conocer quiénes eran los habitantes de cada región. Acordémonos que en el pueblo de Israel había la ley del jubileo. La ley del jubileo hacía que todas las personas cada 50 años volvieran al lugar de sus ancestros, al territorio de la tribu de la cual ellos pertenecían,
para repartir de nuevo la tierra. Nadie era dueño de la tierra a perpetuidad en Israel. La persona podía tener mucha tierra o poca tierra. El hecho es que se repartía por partes iguales entre las personas de la tribu. Es posible que durante 50 años algunas personas les había ido mal, tenían problemas, se endeudaban o por causa de su pecado caían en desgracia y perdían sus tierras. Si cerramos la puertica ya. Eso. Bueno, porque es que hace mucha bulla. Bueno, el asunto es que cada 50 años ellos tenían que regresar a su tierra, ¿ya? Y la tierra se repartía porque el asunto es que Dios había establecido que nadie sería pobre a perpetuidad. Es decir, si una familia caía en desgracia y se hacía pobre, los descendientes del pueblo de Israel, sus generaciones no debían volver a ser pobres, sino de nuevo se repartía la tierra para que todos tuvieran las mismas oportunidades y la tierra de sus ancestros no se perdiera. Y así era una de las leyes sociales de Israel, y esto fue el motivo por lo que ellos fueron a Israel, porque los censos en Israel se realizaban no por los habitantes de una ciudad, sino por el número de personas que pertenecían a una tribu. Y de esta manera ellos establecían sus genealogías y, obviamente, su pertenencia al pueblo de Israel. Pues bien, ellos fueron, y estando ellos en Belén, y me imagino que eso hubo mucho tránsito de personas de un lugar a otro, los que estaban en el norte, ellos vivían en Nazaret, tuvieron que descender a Belén. Seguramente muchas personas que estaban en aquella época en Belén tuvieron que ir a otros lados, y obviamente eso involucró que había mucha gente en la ciudad, y la ciudad no era una ciudad grande donde hubiera grandes hospedajes, porque era una ciudad de tránsito. Cualquiera que fuera de Jerusalén hacia Jerusalén no se detendría en Belén a pernoctar, ya que estaba muy cerca. La gente buscaría refugio en Jerusalén, donde habría lugares donde pernoctar o donde quedarse. Y así fue que cuando ellos llegaron, la ciudad estaba copada. No había para ellos lugar en el mesón. Seguramente era un mesón pequeño, como los hay en muchos pueblos, donde es para una o dos familias y ya estaba ocupado, no había lugar. Y lo segundo, pues lógicamente, si no había lugar, el único lugar disponible que ellos encontraron fue un pesebre. Pero esto nos da unas lecciones grandes. Hace 8 días veíamos que los ángeles no sufren de problemas doctrinales, de en qué fecha, los lugares o las personas, sino que ellos fueron a adorar al portal de Belén, independiente de que fuera simplemente un pesebre. Igual, muchas personas hoy en día están con grandes dificultades de si celebran o no celebran la Navidad y si la celebran o no en esta fecha, porque obviamente en la Escritura no aparece y no hay vestigios de en qué fecha nació Jesucristo. Algunos dicen que debió haber nacido para la fiesta de los tabernáculos, pero otros dicen que no, que simplemente se acomodó el día del 25 de diciembre a las fiestas saturnales en Roma. Tienen las fiestas a los dioses y todas estas cosas. Entonces, pero independiente del lugar, la fecha y el acontecimiento del nacimiento de Jesús sí es muy importante para el pueblo de Dios celebrarlo. Ustedes imagínense todos estos ángeles, como decíamos hace 8 días, en el cielo, adorando a Dios, pero Dios convoca a los ángeles a un acontecimiento que está sucediendo en la tierra, y es la encarnación del Hijo de Dios. Dios se ha hecho hombre,
Y para los ángeles eso es algo maravilloso, porque no hay una gloria tan grande de pensar que Dios mismo, el Hijo de Dios, tomara forma humana y viniera a vivir en este planeta, a participar de nuestra debilidad. Es algo incomprensible para los ángeles e incomprensible aún para nosotros, que motiva simplemente la adoración y la alabanza, porque las cosas grandes de Dios lo único que nos llevan es a humillarnos y a reconocer que Él es sabio y que nuestra mente y nuestra capacidad es limitada para entender muchas veces los planes y los propósitos de Dios. Pero como ellos no sufren problemas doctrinales, ante este acontecimiento vinieron a adorar. No estaban pensando si el lugar donde iban era bautista, presbiteriano o lo que fuera, como sucede entre nosotros, o si hay personas pecadoras allí o no hay personas pecadoras, sino simplemente ellos descendieron, sabiendo que este era un planeta en rebeldía contra Dios. Desde nuestros primeros padres hacia adelante, el pueblo, los habitantes de la tierra han estado en rebeldía contra Dios. Sin embargo, para ellos es un motivo de adoración el gran amor de Dios para con nosotros, que a pesar de ser pecadores, Él no nos ha abandonado ni nos ha entregado a la destrucción, sino Dios ha tenido el propósito único de salvarnos. Y ahí están estos ángeles y sorprenden a unos pastores que están cuidando sus rebaños en medio de las vigilias de la noche. Y primero el anuncio del ángel, porque todo el pueblo de Israel para aquella época en general estaba esperando la aparición del Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista aparece, ellos van y le preguntan: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el profeta? Y dice que Juan el Bautista confesó y no negó, sino que él anunció que él era solamente el predecesor de aquel que realmente había sido anunciado. Las profecías señalaban que este era el tiempo, y ellos estaban esperando desde hacía años la venida del Mesías. El pueblo de Israel lo esperó por siglos, y para ellos veían el cumplimiento de las profecías de Daniel muy cerca, y querían saber dónde estaría el Mesías. Pero obviamente ellos esperarían que naciera en un palacio, en un lugar importante, pero no estaban atendiendo lo que el Señor estaba mostrando. Aun cuando los magos vinieron a adorar, ellos no se movieron a adorar al Mesías, simplemente sabían, conocían las Escrituras, pero nada más, y podían citar con precisión las profecías, pero su conocimiento no estaba, digamos, conectado con su corazón, porque si hubieran estado conectados en su corazón con la palabra de Dios, hubieran inmediatamente ido a adorar al Mesías. Y aquella noche, pues lógicamente Dios sorprendió a personas muy humildes, seguramente pastores. La profesión de pastor era una profesión humilde. De hecho, Abraham, Isaac, Jacob eran pastores, pero en muchas sociedades esto no era algo visto como muy importante. Algunos dicen que ellos estaban cuidando los rebaños de las ovejas que debían ser sacrificadas en el tiempo de la Pascua, pero no hay ninguna, digamos, concreción al respecto de esto. De hecho, sí, entonces estamos entendiendo es que ellos estaban simplemente en una actividad normal, y Dios los sorprendió allí, el ángel los sorprende. Ellos se llenan de temor porque los acontecimientos sobrenaturales despiertan en nosotros esa incógnita: ¿qué está pasando? ¿Sí? Y más, un ángel, ¿no? Eso produce gran temor, ¿no? Sobre todo cuando se manifiesta un ser de estos, que
Ahorita, si nosotros volviéramos a mirar, podríamos ver muchos ángeles alrededor, porque donde el pueblo de Dios se reúne y donde está el Señor, siempre está la presencia de Dios, siempre están los ángeles del Señor, sino que nosotros estamos ciegos a esa realidad, pero es verdadera. Pero aquí se les manifestaron estos ángeles, y esta manifestación les llenó de temor. El ángel les corrige: no tengan temor, he venido a decirles buenas noticias, unas noticias que van a llenarlos de gozo. En la ciudad de Belén ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y qué interesante, ¿no? Señala tres cosas que apuntan a este ser. Ha nacido el Salvador, el que ustedes esperan, el que vino a liberarlos, el que vino a liberarlos del pecado, de la esclavitud, de la condenación. Es el Cristo, el ungido, el escogido de Dios, el que han esperado, porque Cristo significa simplemente eso, ungido. Y ellos esperaban, no el ungido, el Mesías, que había de aparecer. Y no solo eso, sino dice, es el Señor. El Señor es un término que se usa únicamente para Dios, no para cualquier persona. Solo Dios es el Señor, porque el Señor significa que es el dueño, la máxima autoridad, es Dios mismo, es el Dios soberano, y no hay otro fuera de Él. Son tres cosas que les están revelando aquí los ángeles. Un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad ¿de quién? De David. Y les dice que en la ciudad de David, precisamente porque las profecías anunciaban que debían nacer en Belén. Cuando hace 8 días estudiábamos que Belén significa casa del pan. Es donde Dios iba a proporcionar el pan, la satisfacción, la plenitud para un pueblo que estaba oprimido y que en este momento estaba bajo el yugo de un imperio cruel, que era el imperio romano, pagando grandes impuestos, sufriendo todo el tipo de oprobio que puede vivir un pueblo cuando está ocupado por otro pueblo. Hoy en día ha habido lugares ocupados. El siglo pasado, por ejemplo, los rusos ocuparon muchos territorios en muchas naciones. Se apropiaron los rusos de toda la riqueza de muchos pueblos, Uzbekistán, Tajikistán. Todos estos pueblos fueron objeto del oprobio de la Unión Soviética, pero eran los rusos los que se apropiaron de las fuentes de producción. El pueblo quedó en la miseria y viven en la miseria. Hoy en día, a pesar de que muchas de esas naciones han ganado su independencia, sin embargo, la riqueza no está en poder de esos pueblos, sino de los magnates rusos que se apropiaron cuando la Unión Soviética creció y el comunismo tomó lugar en estos lugares. Y eso ha sido siempre la historia del hombre. Estar ocupado es un país bajo ocupación, es un país sin independencia, donde la gente es considerada poco menos que un esclavo. Y así ha sido a través de los siglos, y así era en el tiempo del Señor Jesucristo, del nacimiento de Jesús. Y es interesante lo que está sucediendo allí, porque estos pastores son sorprendidos con este anuncio, y entonces les dan una señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿En dónde? En un pesebre. Si a ustedes les dicen está en un palacio, pues ustedes dirán, bueno, sí es cierto, entonces debe ser muy importante. Pero dice, pero lo van a encontrar es en un pesebre. Pero para el alma que ha sido sorprendida de esto, queda un poco en confusión, pero ante tal revelación, todos los esquemas, todos los prejuicios que puede haber en el alma humana ante el Señor
se desvanece. Dijeron: hallaréis al niño envuelto en pañales. Y seguramente esto sorprende a los pastores. No sé cuál sería su reacción. Yo creo que unos pensarían de una manera, otros de otras, pero ¿cómo? ¿En un pesebre? Otros dirían: no importa, vamos. Porque la gloria de Dios está allí y los cobija y los sorprende, los maravilla. Pero para reafirmar esto, dice que inmediatamente apareció una multitud de ángeles que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y esto es maravilloso, porque el cielo se llenó de gloria. El cielo estaba en perfecta alabanza ante este acontecimiento que los hombres no atinaban a ver. En otra manera, si los ángeles iban a adorar y estaban adorando a Dios por este acontecimiento tan singular, ¿quién es el hombre para que no se humille de la misma manera? Y estos pastores, ante ver semejante gloria, que es la gloria de la revelación de lo que Dios está mostrando y lo que Dios está haciendo, una maravilla nunca antes vista en la tierra, que Dios visitara la tierra en persona, tomando forma humana, era algo que los ángeles estaban admirados. Su comprensión no lo entendía, pero su corazón sí estaba con el sentir y la gloria de Dios. Y alabaron y cantaron esto con toda la gloria del cielo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier espectáculo que se haga en la tierra, para expresar eso es nada comparable, ¿cierto? Pero para Dios, digamos, en cuanto a magnificencia, es algo, digamos, glorioso, y comparado pareciera que lo que el hombre hiciera quedara vuelto en nada. Cualquier canción, cualquier evento, cualquier celebración que se haga en la tierra pareciera pequeña, ¿cierto? Pero para Dios es más grande lo que el hombre le ofrece a Dios desde su corazón. Dios se conmueve ante el hecho de que los hombres se humillen a adorarle. Sí, es de esperar que los ángeles lo alaben, porque fueron creados para eso, para ministrar a Dios en su presencia. Ellos no pueden hacer otra cosa, pero Dios sí se conmueve el hecho de que un pecador vuelva a Él. Por eso dice la Escritura que más gozo en el cielo hay por 100 justos que están ahí. Hay más gozo por uno que se salva que por 100 justos que están en el cielo. Hay más gozo de parte de Dios, porque Dios no dio su vida por los ángeles. ¿Entiende eso? Dios dio su vida fue por los seres humanos. Y la única posibilidad que el hombre tiene para salvarse es realmente volverse a Dios y arrepentirse. ¿Sí? Ahora, esta semana yo estaba, digamos, un poco chocado, ¿sí?, al ver algunas cosas. Yo no puedo juzgar ya la intencionalidad de las personas, ¿sí?, pero lo que vi me sorprendió. Una persona que ha cometido ha cometido una agresión contra alguien, y eso, por ser una figura pública, eso sale en la prensa. Entonces el personaje sale a través de la televisión llorando, ¿sí?, y empieza a decir: no, es que mi familia, y llora por su familia. No, mi hijo, y llora por su hijo. Y mire, yo ya estoy, no sé qué, mi carrera, llora por su carrera, ¿cierto? Y cualquiera diría que está completamente arrepentido, pero eso no es ninguna evidencia de arrepentimiento. Mire, yo he visitado las cárceles. Casi desde hace más de 30 años yo he visitado las cárceles.
He estado con gente realmente que ha cometido muchas perversidades, ¿no? Entre esas, incluso recuerdo un personaje que simplemente algo le hizo la mamá o algo así y se fue contra ella y la mató. No estaba en una cárcel, en un patio normal, estaba donde están los locos, ¿cierto? El famoso frenocomio allá en la Picota antiguamente, que fuera de que están presos, están con un problema mental. Y él estaba ahí. Y a mí me parecía que era la única persona cuerda que había. Los otros estaban muchos desnudos, muchos en un estado muy lamentable, recuerdo. Y él estaba parado contra una columna y me dijo: oiga, todos están locos, pero yo no. Y parecía que no lo estuviera, ¿cierto? Entonces yo me acerqué y le dije: pero qué, bueno, ¿y tú por qué estás acá? Ah, maté a la vieja esa, es que me tenía aburrido, dijo así. Pero bien se lo merecía y no sé qué, dice, ¿no? Y al rato está con lágrimas en los ojos de todo lo que le ha tocado sufrir, que vivir con esa gente y todas esas cosas, ¿no? Dije yo: pero entonces ¿qué llora, cierto? ¿Por qué está triste? Él no está triste por el daño que hizo, él está triste por las consecuencias que le trajo eso, ¿sí? Y no es un solo caso, son muchos casos donde yo he estado, que las personas, y he visto llorar hombres, ¿cierto?, que no les ha temblado la mano en matar 100, 200 personas, ¿sí? O a los que se le atraviesen los matan. No les da dolor quitarle a otros sus bienes, así sean pobres, porque mucha gente no solo roba a los ricos, por lo general no roban a los ricos, más bien los ricos más bien sí roban mucho, ¿sí? Pero no roban a los ricos, roban a los pobres, ¿sí? A sus propios vecinos y todo, y los matan por pequeñas cosas, un celular, unos zapatos, unos tenis, ¿sí? Y así. Pero allá adentro, entonces están llorando, y lloran porque es que no, la comida no me gusta, porque aquí los otros no me quieren, por todo lo que han tenido que sufrir. No, ahora qué pensará de mí mi mamá, qué pensará de mí la novia que yo tenía, que me tocó dejarla, y así, ¿no? Por muchas razones. He visto llorar a muchos, pero muy pocos he encontrado que lloran por una razón valedera. En Jeremías la Escritura dice: ¿de qué se lamenta el hombre? Digo, en Lamentaciones, ¿de qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado, ¿sí? No por las cosas que le suceden. Laméntese el hombre, pero por causa del pecado, por causa del mal hecho, ¿cierto? Porque esa es la única razón valedera por la cual pecar, porque la causa de todo es el pecado, lo demás son consecuencias. Cuando una persona agrede a otra, por ejemplo, hay hombres agresores, les pegan a las mujeres, entonces las mujeres buscan protección, los denuncian, y estos viven lamentándose porque ahora tienen que vivir lejos de su casa, muchas veces porque les ponen una caución de que no pueden acercarse, porque son agresores. Dos, que porque ahora les toca dormir en otro lado, que porque tienen que pasarle una pensión a los hijos. Por muchas razones lloran, pero nunca piensan en la persona ofendida. Y lo segundo que encuentro muchas veces es que las personas creen que por el hecho de decir discúlpeme, tiene que venir un perdón inmediato. Y la otra persona entonces tiene que hacer de cuenta que no hubo nada y que sigamos como siempre. No.
Qué fácil es como llegar y coger un cuchillo, sacarle un ojo al otro y decir, ay, perdóname ahora, ¿no? Y sigamos como antes. Pero ¿el agredido qué? ¿Qué de la herida? ¿Qué de la herida emocional que se causa? ¿Qué de los demás que han sido afectados? Resultan afectados los hijos, resultan afectados las demás personas, resultan afectados los que lo vieron. Y si es una figura pública, resulta a veces afectado, no solo él, sino todo un país. ¿Sí? No es pequeña cosa. A veces, por ejemplo, yo he visto que cuando hay una figura pública que comete algo indebido y es de conocimiento público, ¿qué está generando? Un escándalo, ¿cierto? La Escritura dice que es preciso que vengan los escándalos, pero hay de aquellos por quienes vienen los escándalos, ¿sí? Porque el escándalo que produce hace más daño incluso que la ofensa. La ofensa se hace extensiva. Y muchos tropiezan por causa de ese escándalo. ¿Ya? Casi siempre se le echa la culpa de los escándalos a los que los divulgan. En este caso podrían ser los periodistas o quienes. Casi siempre. Y entonces lanzan ristre contra los que divulgan la falta. Es preciso que y ellos, según la Biblia, hay un proceso cuando tú eres consciente de una agresión o de un pecado de alguien, tienes que tratarlo primero en privado, después estando tú y él solo con la persona. El objetivo no es divulgarlo, sino restaurar al ofensor y todo. Y si hay un pecado en la divulgación, porque produce un escándalo, pero también eso involucra al que lo produce. ¿Ya? Por eso yo digo, así llore, por eso hablan de las lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Las personas lloran. Los cocodrilos se les salen así como lágrimas cuando están consumiéndose a la víctima. Cogen un pobre pato o cualquier cosa que está a la orilla del río y llega ahí, y mientras lo están degollando, entonces les salen lágrimas. Por eso hablan de eso, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. Porque lloran es simplemente por lo que están, porque eso le está produciendo alguna obstrucción o qué sé yo allá en su garganta, por las consecuencias que tiene sobre él, pero no, a veces no se arrepienten por las consecuencias que tienen sobre los demás y el daño causado. Un esposo le es infiel a una mujer, la mujer en un momento dado se da cuenta y él dice, perdóneme, y cree que con eso ya todo volvió a su normalidad. Aún uno entiende, mire, si usted se hace una herida en la mano, usted dice, bueno, olvidemos la herida. No, señor, porque la herida está abierta. Es posible que infectada. No se puede evitar a veces que ante una herida se produzca una infección, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden infectar una herida en el corazón, ¿sí? Que pueden agravar la situación para que sea difícilmente olvidable, ¿cierto? Pero la herida queda abierta. Eso toma su tiempo en cerrarse, ¿sí? Es lo mismo, la confianza se ha roto, la herida ha quedado. La imagen que la persona tenía de la otra, del ofensor, la confianza que puso en él, porque una persona no se acerca a uno a menos que uno le dé la oportunidad de acercarse. En los matrimonios, por ejemplo, la esposa da toda su confianza y se entrega a un varón que espera que la proteja y es agredida. Entonces la imagen que ella tiene de él se ha roto, sus esperanzas han sido quebrantadas. La confianza que ella puso en él ha sido violentada.
Y a veces tarda tiempo porque en un sentido la buena imagen, la ilusión y el respeto que esa persona se había ganado queda hecha añicos, ¿sí? Y tarda mucho tiempo. No es solamente perdóneme, sino que tiene que haber un real dolor de la persona hacia el ofensor, hacia el ofendido, perdón. No por las consecuencias que tuvo sobre él, sino por el daño causado. Y en segundo lugar, tiene que entender que el perdón es una decisión personal, que se tiene que respetar todo en todas las personas. Ella puede decir no le perdono y está en todo su derecho. Eso no es automático. O la persona puede decirle yo le perdono, pero la herida está en mi corazón. Y mientras esa herida no se cierre, las cosas no se han mejorado para nada. La persona tiene que mostrar verdadero dolor y dar evidencias de cambio. Y aún así, no es obligatorio que se le perdone. Eso es una gracia que la persona ofendida da. Cuando el hombre ofendió a Dios en el Edén, el hombre, las consecuencias finales vinieron sobre el hombre. El hombre fue destinado al infierno. Fue la gracia de Dios, porque usando de gracia, que Dios quiso perdonar al hombre. Pero sabía que la ofensa, su justicia, no era fácilmente reparable, sino que debía resarcirse esa ofensa, y Dios envió a Jesús para resarcir esa ofensa, para que la justicia de Dios quedase satisfecha, y esta víctima, que es el mismo Hijo de Dios, tuvo que pagar con su propia vida para cerrar la herida que estaba en el corazón de Dios, que era muy grande, porque entre más amamos, más sentimos el dolor. Dice que si alguien grita y por allá en la quinta porra, si viene un chino o un alemán o lo que sea que yo no conozco y viene y me insulta en la cara, no me causa tanto dolor, no me afecta, ¿cierto? No lo conozco. Pero si eso viene de alguien que uno quiere y a quien le ha entregado todo su amor, por quien se ha dado completamente, como es el caso del Señor, la herida fue muy grande. Es tan grande la herida que Dios muchas veces busca y dice que Él quisiera un lugar para poder llorar la herida del desprecio de su pueblo. Entonces no es, incluso eso es, uno tiene que tomarlo de una manera clara, que cuando uno ofende, la herida es mayor, y entre más la persona ama, la herida es más profunda. Y uno debe dar tiempo para que la confianza se restaure, y para que la herida se cierre, y para que las relaciones vuelvan y sigan evolucionando hacia algo mejor. Pero eso es una concesión. El perdón es una concesión, una gracia que el ofensor, el ofendido tiene que dar. No es. Sí es cierto que Dios dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Pero eso no es fácil. Nunca será fácil. Para poder perdonar uno tiene que llenarse de Dios. Porque al ser lleno de Dios, al entender los sentimientos de Dios, al hacerse partícipe de los sentimientos que Dios tuvo al perdonarnos, todo su dolor y toda su entrega, el mismo hecho de entregar a su Hijo en la cruz, identificarme con eso, entonces, en esa identidad con el Señor Jesucristo,
entonces se abre la puerta del perdón hacia otros. Si yo no entiendo el perdón de Dios, es muy difícil que alguien perdone. Y no se le puede pedir más. Tiene que llenarse de la fortaleza y de la comprensión del perdón de Dios para poder perdonar. Eso no es automático. Eso no es automático. Y no hay tal de que todos cometemos errores. Sí, todos cometemos errores. Pero no todos somos figuras públicas. ¿Sí? Sí, claro. Porque el daño es mayor. Por eso dice Dios que a quien más se le da, más se le demanda. La responsabilidad es mayor. Por eso dice el Señor: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación, porque si cometes el error estando en la autoridad, más daño haces, ¿sí? Y más condenación hay. Por eso a veces es mejor no querer estar en autoridad. Y cuando la persona lo quiere, la Biblia dice, bueno, alguno quiere obispado, buena obra desea. Sí, es bueno ser obispo. Pero es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer, y le da una cantidad de condiciones porque la responsabilidad es mayor. Dice, pero a los ancianos, a los diáconos, también tienen que ser muy importantes, pero sus demandas son menores. Pero no es la misma demanda que se le hace a los demás. Es más, fíjese que cuando los gentiles empezaron a convertirse al Evangelio, y hubo una gran discusión entre los judíos, hasta tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén. Entonces, la decisión del Congreso, la conclusión final que la hace Santiago, el hermano de Jesús, la hace y dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a mí que a los gentiles no se les impongan más cosas, sino que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de fornicación, en cuanto a su vida pública, ¿cierto? Lo demás demandas están en la palabra de Dios, pero al judío sí le era mandatorio muchas cosas porque a ellos se les había entregado más. Ellos conocían la ley desde niños, conocían toda la palabra de Dios, y obviamente eso involucraba muchas cosas más que el pueblo judío guardaba, pero que a los gentiles no se les debía imponer, precisamente porque no se les había entregado tanto ni provenían de un origen así. El apóstol o el escritor de la Biblia, Lucas, el único autor gentil, fíjese que trata a Teófilo, recién convertido, que está interesado en el Evangelio, le manda el Evangelio, dice, y con título personal, a ti Teófilo, ¿no? Dice, excelentísimo Teófilo, porque hasta ahora está conociendo el Evangelio. Lo trata como una persona eminente, con toda la delicadeza y con todo el cuidado, porque es una persona ignorante, que solo está conociendo, que está interesado en la salvación, y entonces le manda el Evangelio para que él conozca acerca de Jesús. Pero cuando ya tiene un comportamiento diferente, ya cuando es una persona que ha pasado algunos años, le manda el escrito de los libros de los Hechos. ¿Y cómo le manda el escrito al libro de los Hechos? Dice, como te mandé en el primer tratado, oh Teófilo, ya no excelentísimo, ¿sí? Porque ya es un discípulo, y ya como discípulo tiene que aceptar responsabilidades, ¿sí? Algunos, por ejemplo, yo siempre digo, a algunos que debiendo ser ya caminar en el Señor porque conocen las demandas, conocen el Evangelio, casi que si yo le digo excelentísimo es un insulto, porque lo estoy tratando como un niño en Cristo, y eso es lo que le pasó a Pablo con los corintios. Les dice, los he tratado como a niños, es decir, como incrédulos, como inconversos, porque son niños. A los niños usted no les hace ninguna demanda, a los niños
ustedes simplemente les hace más concesiones, pero a una persona adulta usted espera que reaccione de una manera diferente. Ya hay responsabilidad en ellos, la demanda es mayor, y si son discípulos entonces tienen que aprender también a aceptar órdenes y sugerencias y hacer cambios en sus vidas, porque lo demanda el lugar que tienen, ¿no? Pero así es en la Escritura. Y entonces aquí tenemos eso, que realmente empezar a creer en el Señor involucra también que uno sí está arrepentido, pero por la falta cometida. Sí, las consecuencias han sido fatales. Mire, vean toda la tierra, el desorden que hay en la tierra, las consecuencias son evidentes, todas las vivimos, ¿sí? Pero los escritores de la Biblia y muchas personas mencionadas en la Biblia nos enseñan que estas catástrofes, y esto no es gratuito, es por causa del pecado, y debemos llorar nuestro pecado, no que estamos con conflictos, porque eso es evidente. Hay que mirar el origen es el pecado, ese es el que hay que llorar. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño se me murió un pajarito ahí, y llegó mi hermano y dice: los hombres no lloran, ¿sí? Uno no llora sino cuando le muere la mamá, le dijo, ¿sí? Bueno, estaban mis sentimientos involucrados, ¿no? No eran los de él, pero bueno. Pero aparte de eso, yo siempre pensé, bueno, pero ¿cuál es el motivo de por qué llorar? ¿Cierto? Que uno a veces llora de alegría, ¿sí? Y eso está bien, del gozo. Los sentimientos se encuentran cuando uno se siente realmente amado. Se le conmueve el corazón. Cuando uno ama se le conmueve el corazón, y eso es un sentimiento positivo. Pero desde el punto de vista de la aflicción, uno llora, y la Escritura dice que debe llorar es únicamente por el pecado. Por el pecado. Por el mal causado. Y aún la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El pueblo de Israel había llorado por siglos, desde la cautividad de Babilonia, y desde que volvieron a caer bajo otros imperios, el persa, el griego, el romano. La condición de Israel era una de una colonia. Era un pueblo que era una colonia de otro, estaban bajo la posesión de otros. Y había habido muchas lágrimas, y muchos entendidos sabían que era por causa de sus maldades. La Escritura lo revela. Cuando Nehemías ve la causa de por qué Jerusalén está destruido, inmediatamente su oración es por causa de nuestras maldades, y llora por la condición de Jerusalén. Pero yo creo que era por la dureza del corazón de Jerusalén. ¿A dónde habían llegado para que la disciplina los alcanzara así? Daniel, al ver la condición de Jerusalén y de Israel, llora y dice: es por causa de nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, de nuestros reyes, de nuestros sacerdotes, han venido sobre nosotros, y tú no perdonaste, ¿sí? Y entiende la situación. Y en muchas ocasiones se encuentra esto. La gente llora esa condición, y los santos descubren que todo tiene un origen, nuestra maldad. Hemos ofendido tanto a Dios que Dios nos ha dejado en manos de nuestros agresores, en manos de nuestros enemigos, que han venido para destruirnos. Dios lo hace muchas veces con pesar. Como todo padre a su hijo quien quiere disciplina, Dios permite que la disciplina nos alcance para ver si reaccionamos, para que nos volvamos y Él pueda salvarnos. Y el pueblo de Israel está llorando, y la gente está afligida en Israel. No eran tiempos fáciles para el pueblo de Israel.
Muchos estaban perdiendo sus propiedades porque no tenían cómo pagar impuestos, y ustedes saben que cuando uno no paga impuestos, tarde o temprano le rematan sus propiedades. La deuda es de tal magnitud que dice el Estado: venga con sus bienes, vamos a rematarlos. Si sobra algo, se lo damos. Si no sobra nada, usted sale a debernos. Así es. Eso no es. Y esa ley es antiquísima. Más un país bajo ocupación tiene que serlo, ¿sí? La gente perdía sus propiedades, tenía que servir a otros, tenía que pagar impuestos. Los de fuera venían y se apropiaban de las mejores tierras, eran los ocupadores, ¿cierto? Eso también pasa. Siempre dejan al pueblo, a los pobres, los peores lugares, las peores tierras, los lugares que se inundan, todo eso, ¿eh? Ellos se apropian de lo mejor. Y ahí estaban el pueblo llorando por esta situación. De modo que el anuncio de los ángeles es nuevas de gran gozo para todos los pueblos. Pero interesante, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y yo quiero referirme a Isaías capítulo 25. A un pueblo que estaba afligido, con muchos enemigos alrededor, Dios no lo deja abandonado. Ellos ven que los ejércitos enemigos los han oprimido, muchos han tenido que entregar, muchos reyes tuvieron que entregar parte de la riqueza de la nación a los enemigos para tenerlos aplacados. Entonces tienen que enviarles regalos, ofrendas, llevar lo mejor de la tierra y entregarlo en manos de ellos por el temor. Isaías prevé, porque Dios se lo ha mostrado, toda la aflicción que el pueblo de Israel va a sufrir por causa de su pecado. Pero en medio de esa disciplina Dios da unas palabras de aliento. Fíjense lo que dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Qué tremendo, ¿no? Dice que Dios iba a dar un gran banquete en Jerusalén. Y uno dice: ¿pero qué banquete iba a ser servido? ¿Qué tipo de banquete Dios quiere ofrecer? Cuando una persona prepara un banquete para otros, ¿qué hace? Va y escoge posiblemente el mejor becerro, el mejor cordero, la mejor oveja de su ganado, y lo ofrece en sacrificio y lo reparte entre ellos. Y Dios está hablando de un banquete. Pero el banquete que Dios va a ofrecer es uno solo: Jesús de Nazaret. Porque Dios no tiene un mejor regalo que darle a la tierra que Jesús de Nazaret. Él lo entregó por nosotros y nos lo entregó a nosotros. Y todo lo que proviene de esa entrega, un banquete exquisito. Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero Él se ofrece como banquete, es el banquete ofrecido. El banquete que Dios tiene para ofrecernos es Jesús. Y tiene que ver con este anuncio de los ángeles. Hemos venido a traerles nuevas de gran gozo. En la ciudad de Belén, en la casa del pan, se va a ofrecer un banquete, que es Cristo el Señor, un Salvador.
salvación para todos los pueblos, porque dice que es a todos los pueblos, no solo a judíos, sino a gentiles también, a todas las naciones, porque es por todos. Cuando Dios le dice a Abraham que iba a darle un hijo, le dice: de tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Tiene que ver con lo mismo, es universal el banquete que Dios ofrece ahí. Pero ese banquete es Cristo, que fue entregado en sacrificio por nosotros. De ese banquete se desprenden muchas cosas. Primero, nuestra justificación. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que en Cristo fuésemos justificados y librados de la condenación. Eso quiere decir que hay perdón. En ese monte Dios ofrece perdón, justificación. ¿Qué más nos ofrece el Padre? Que siendo enemigos, nos hace hijos, nos reconcilia con Él y nos vuelve a amistad con Él. Ya no solo somos restaurados a una posición de amistad, sino que Dios nos hace sus hijos. De ser hijos de Satanás, Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos entrega un nuevo reino. Nos da una esperanza viva. Parte de ese del disfrute de Jesús es saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo, que hay una esperanza, otra vida, vida eterna, y esa vida eterna está en Cristo, quien es la víctima ofrecida allí. Eso significa deleite. ¿Qué significa también? La revelación de que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Somos amados y aceptados. Ya Dios no está disgustado. Mediante el sacrificio de Cristo, su ira ha sido satisfecha. Y ahora podemos gozar y gozarnos en la salvación ofrecida. Por eso son nuevas de gran gozo. Los hombres temían a Dios. Por causa de la ley, el hombre estaba esclavo del pecado, esclavo de la ley. Y dice la Escritura que como consecuencia, el que incumple la ley queda bajo un estado de maldición. ¿Qué quiere decir? Que por causa de Cristo ahora hemos sido liberados de maldición, y no solo liberados de maldición, sino hechos objeto de bendición. Todo mediante aquel suculento banquete que Dios está ofreciendo en ese monte. Es el banquete ofrecido. ¿Qué más dice? ¿En dónde se va a celebrar? En este monte. Para los israelitas, ellos solo pensaban en Jerusalén, pero la Biblia habla de un monte de salvación. ¿Qué encuentras en ese monte? A Cristo el Señor. Ese lugar. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es en Él que se ha hecho justicia, es en Él que Dios ha quedado satisfecho, es en Él que se sentó la base para nuestra salvación, y Él se convierte en ese monte al cual Dios nos llama, porque en ese monte encontramos salvación. No es propiamente la ciudad de Jerusalén, sino en ese monte Dios ofreció el banquete, con base en lo que Jesús es, con base en lo que Jesús hizo. ¿Qué más? ¿Quién lo ofrece? Nada menos que Dios mismo. Esto no es un banquete que ofrezcan los ángeles, o las iglesias, o los pastores, o los padres. No, el único
oferente aquí es Dios mismo, ¿sí? De su gracia, de su amor, de su propia voluntad, de que a pesar de nosotros ser pecadores, Él, por su gracia, ha querido salvarnos. Siempre que una persona recibe el perdón de alguien, sepa que es una gracia. Ya sea de parte de Dios o de cualquiera, nadie está obligado a perdonar simplemente porque se le pida perdón. Pero en ese caso, el hombre ni siquiera estaba buscando la reconciliación. Dios es el que sienta la base para reconciliar al hombre consigo mismo y llama al hombre a la reconciliación. Eso es muy importante ahí, ¿sí? Y dice también entonces, ¿quiénes son los invitados a ese banquete? Todos. La Biblia, mucha gente dice que los cristianos somos discriminatorios. Pero el llamamiento de la salvación es a todos. Pero no, el hecho de ser discriminatorios no quiere decir que todos se salvan, ¿sí? Porque hay gente que no acepta la salvación. Tampoco es obligatorio, Dios no impone la obligación de ir al banquete y participar de él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno está cargado, venga a mí y hallará descanso para su alma. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno oye mi voz, si alguno, fíjese que no es impositivo, Dios no salva obligatoriamente a alguien, siempre da la opción de ser al hombre, no viola la voluntad. Pero todo aquel que cree en Él no es juzgado. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y esa es una decisión que cada uno toma. Y Dios respeta esa decisión porque nos ama. Yo creo que aún hay misericordia de Dios al crear el infierno. Pero cuando una persona, por ejemplo, un novio enamorado va detrás de una chica, ¿cierto? Y la chica no quiere ni verlo, ¿sí? Él no insiste. Él tristemente se aleja. Es decir, porque es que no entiende mi amor, dicen algunos. Es que no entiende que yo la amo. No, pero ella no lo quiere y simplemente dice que no. Y él por misericordia tiene que alejarse. Porque si le es tan molesto, si él la ama realmente, y si la ama realmente, tiene que alejarse. Porque si él es molestia, entonces sabe que si él le causa dolor a ella, pues se aleja. Para que ella no tenga dolor, porque él quiere el bienestar de ella, ¿cierto? Es consecuente con su amor. Dios tiene que ser consecuente con su amor. Si alguien no lo quiere a él, aunque Dios sabe que va a sufrir y va a la perdición, entonces él es consecuente. No, si no lo quiere, por nada lo quiere y no quiere nada de él, entonces Dios tiene que alejarse. Por eso en el infierno es tinieblas, es dolor, es vacío, es soledad. En el infierno hay temor, ¿cierto? Porque Dios es paz, Dios es justicia. Allá no hay justicia, en el infierno hay injusticia. ¿Sí? Porque Dios no puede desprenderse de sus atributos. Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Entonces el infierno es simplemente un lugar que carece absolutamente de Dios, de todo lo que Él es y de todo lo que hay en Él, de todos sus atributos. No puede haberlos. La gente ahí está sufriendo indeciblemente, ¿cierto? Dice que cuando
el Señor Jesucristo ha descendido al infierno, la gente le dice, déjame que vaya en 5 minutos, yo me arrepiento, ¿sí? Pero ellos están dolidos por su situación. Pero pasado un momento el Señor le dice, es tarde para ti. Empiezan a maldecirlo. Algunos lo maldicen desde que lo ven allá. Otros simplemente tratan de seducir al Señor con palabras para liberarse del tormento. Pero no más. Pero no quieren a Dios. Porque de otra manera el cielo sería... Si las personas pueden ir al cielo, ¿sí? Los condenados estarían en el cielo, pero no estarían contentos, sino sufrirían un tormento eterno. Porque ¿quién puede resistir la santidad de Dios? Y si alguien no posee esa santidad, no puede estar allí. Se va a sentir acusado todo el resto de su vida, culpable. Y el sentimiento de culpa es algo, el sentimiento de indignidad y de maldad es algo muy atormentador. Y ante la luz de Dios se hace más evidente, y una persona no soportaría la luz y la gloria de Dios y la santidad de Dios en un estado de pecado. Entonces Dios hace misericordia. Como uno lo puede soportar, hay un lugar para él lejos de la santidad y de la justicia. Aunque no quiere decir que sea injusto, ese lugar no es justo, ¿cierto? Y la justicia de Dios está allí en el sentido de que ellos recibieron la justicia de Dios, ¿sí? Pero por ser injustos no pueden soportarla y allá están confinados. Si no aman a Dios, no lo quieren, les parece molesto que cualquier cosa de Dios, como a mucha gente se siente molesta, le hablan de Dios y ya se siente molesta. Quieren salvarse, pero se sienten molestos con Dios. ¿Usted cree que va a estar contento en el cielo, teniendo a Dios a cara descubierta? Se sentirían totalmente apabullados, heridos y molestos. No pueden resistir a Dios, no lo pueden. ¿Para qué? Entonces, tiene que haber un lugar para ellos donde el amor de Dios no los moleste tanto. ¿Sí? ¿Se han visto un muchacho que está enamorado de una chica y la chica no quiere nada con él? ¿Cómo le fastidia verlo solamente? O que él se le acerque o le haga preguntas y todo. Otra vez este pesado, dicen. Digan que no estoy. Él entra por una puerta y la otra trata de huir por la otra, ¿sí? Porque no pueden resistir. No puede resistir el amor, le es molesto, le hiere el amor, ¿sí? Cuando usted se encontró con Dios, el amor de Dios a usted lo atraviesa, ¿sí? Usted siente que se clava en un lado de su corazón y sale por otro, y esa herida es grande, ¿cierto? Pero cuando uno quiere ese amor, entonces esa herida es un bálsamo. Aquí murió mi odio, aquí murió mi maldad. Yo quiero vivir ahí. Usted lo dice. Pero la gente que no quiere el amor de Dios tendrá que repelerlo, huir. Por eso cuando aparezca el Señor, muchos huyen. Eso pasó en el seminario de City Bell, cuando estaban allí reunidos estudiando para ser pastores muchos. Y de pronto viene un ángel del cielo, y eso que era un ángel, ¿no? Y el joven allí ve el ángel y sale huyendo y cree que si se mete a la casa donde están todos, porque esos seminarios eran, digamos, presenciales, tenían que vivir allí durante un tiempo, él se mete allá tratando y dice, bueno, ya, apenas entra al lugar, ya como que, y cierra la puerta atrás de él, cree que el ángel se ha quedado. Pero cuando entra, el ángel ya estaba ahí. Y todos están allá asustados. Todos están tirados en el piso. Dios es santo. Y todos quedan bajo un profundo temor. Es la justicia de Dios. Todos los pecados salen a luz, porque la luz lo manifiesta todo. Las verdaderas intenciones de los corazones
son manifestados. Y dice que en ese momento los que tenían pecados escondidos, ¡pum!, no pudieron resistir y se fueron, tuvieron que irse. Los que estaban allí, que no es que no tuvieran pecado, sino pero que querían al Señor, se quedan ahí, pero con gran temor, tienen que dormir con los tenis puestos y todo. Ya no pueden dormir en cuartos individuales, tienen que quedarse acompañándose porque están bajo el temor de Dios. Eso pasa más de una semana ahí, ¿sí? Y todos aterrados, no pueden decir. Ya hay alguien que empieza a hablar en lenguas y entonces otro empieza a interpretar. Entonces el que está interpretando las lenguas que se están hablando trata de huir al último rincón del lugar, ¿cierto? Porque dice, las palabras que se están diciendo el Señor por medio de esa persona que habla en lenguas son terribles, no quiero interpretar, y sale corriendo, ¿sí? Y huye del lugar, se cambia de cuarto cada vez que el otro. Y así, todos están bajo temor. Hasta el mismo pastor Edward Miller está ahí aterrorizado, ¿cierto? El que dirige. Todos se sienten cautivos de la santidad de Dios, no pueden, pero se sienten totalmente desnudados, se sienten totalmente imposibilitados, suspendidos, no pueden resistir tanto, hasta que el Señor le revela a Edward Miller, ¿cierto? Yo pagué un precio por ti, yo les di mi salvación, yo morí en la cruz, y Él descansa, haya gozo, ¿sí? Ha sido liberado. Cuando una persona se siente liberado, se siente perdonado, se siente justificado con la justicia que solamente Dios da, entonces puede estar ahí y puede tener comunión, puede participar, puede acercarse, puede gozarse, ¿cierto? Y eso es lo que le están diciendo los ángeles a los pastores: hay un Salvador, hay una víctima, hay un sacrificio ofrecido por ustedes. Ahora ustedes pueden estar ahí, en este monte, y participar de esos banquetes exquisitos. Cosa tremenda, ¿no? Eso se vuelve un motivo de gozo. Ya el Evangelio no es algo que fastidia, de lo cual hay que huir, una carga que hay que llevar, no. La persona se siente totalmente acogida, liberada, perdonada, con la libertad de acercarse a Dios, de quedarse en su presencia y disfrutarlo, con una esperanza que nace en el corazón: pronto le veré, ¿sí? Aquel que ha sido salvado tiene esa esperanza: Señor, ven pronto. Porque si ha sido salvado, tiene el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Y qué dice el Espíritu de Cristo? ¿Qué dice en la Escritura que dice? Ven pronto. Porque el Espíritu dice ven, y la iglesia entonces dice ven, porque participa del mismo Espíritu. Si una persona está temiendo que el Señor venga, es porque algo está mal en su corazón. La Escritura dice, mire si es que está en la fe, ¿sí? No porque Dios lo haya desechado, sino porque tal vez no has entrado. Cuando, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado, dice que tema. Pero no tema creyendo de que no haya oportunidad, no, sino tema en el sentido de que acérquese a Dios, búsquele en su rostro, busque su rostro, humíllese, pregúntele al Señor: ¿qué es lo que hay entre tú y yo? El motivo por el cual yo no hay gozo en mi vida. Porque llorar por una canción, por un momento o por cualquier situación, no determina de que una persona sea salva. Porque la persona tiene que tener el testimonio en sí mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Dios llama a algo, es porque es así. Si Dios nos dice hijos, somos sus hijos. Algunos dicen ser hijos y lo afirman,
Otra cosa es que Dios diga hijo. Ajá. Entonces es Él que lo dice, no yo. Porque si yo me miro a mí mismo, no puedo compararme con Dios. Dice, Dios es muy diferente. Dios es sublime, Dios está en lo alto. Dios es santo. Y yo me miro a mí mismo y soy un pecador. Parece que no hay naturaleza, no se puede comparar. Hay una gran distancia entre el cielo y la tierra. Pero si Él lo dice, me siento cercano, me siento aceptado. Sé que aunque yo no lo veo, si Él lo dice es verdad. Y entonces me siento amado, me siento acogido, siento que me siento privilegiado, pero al mismo tiempo humillado ante tanto amor, ante tanta grandeza, y mi corazón se derrite. Me siento pequeño, pero al mismo tiempo, a pesar de pequeño, muy amado, muy privilegiado. Él es mi Padre, Él lo dice. No soy huérfano, he sido adoptado como hijo de Dios. Soy de su familia. Y entonces ya no quiero estar sino con Él. Ya no quiero participar de la maldad de este mundo, no quiero participar de la relación con Satanás. Detesto todo eso. Porque Él es que lo dice. Dice que es una invitación a todos los pueblos. Nadie está excluido. Pero sí es selectivo en el hecho de que Él respeta mi decisión. Y si yo decido no aceptarlo, entonces soy excluido. Por eso es exclusivo. El reino de Dios es exclusivo para aquellos que lo reconocen. Pero no puede estar allí el que no lo reconoce, punto. Pero no es discriminatorio en el sentido de que es para todos, para el rico, para el pobre, para el blanco, para el amarillo, para el negro, para el hombre, para la mujer, para el anciano como para el niño. Es un mensaje sencillo que un niño entiende. Un niño lo puede entender. Lo digo porque yo a los 7 años lo entendí, o tal vez menos, no sé. En Semana Santa siempre la gente lee los evangelios y toda esa cosa. Cuando yo era católico en esa época, pues estaban los misales esos que se rezaban. Entonces la pasión era contada a través de los 4 evangelistas en diferentes días, ¿no? Entonces cogí un misal de esos de mi mamá y me puse a leer lo que decía para esa Semana Santa, y me puse a leer y leí la historia de la pasión. Y yo sí recuerdo que leyendo me sentí conmovido y me quedé llorando. Y lloraba porque entendí que eran mis pecados los que habían llevado a Cristo a la cruz, pero que aún así Él había muerto por mí. No era sino un niño, yo no sé. Para mí es muy claro los muebles, el lugar, el mobiliario que había y el lugar de la cama que ocupé. Mamá siempre tenía esos misales ahí encima de su mesa de noche. Lo cogí de ahí a leer lo que leían en la iglesia, ¿no? En esos tiempos, lo que se veía en las películas, porque en Semana Santa las mismas películas, ¿no? El mártir del Calvario, el manto sagrado y varias cosas, ¿sí? Y aunque eran de mala calidad comparada con la de ahora, no tenía efectos especiales, simplemente actores hablando mexicano y todo eso, ¿no? Pero la gente salía llorando de los teatros. ¿Sí? Todos sentían la gracia que Dios estaba otorgando. Yo era un niño, yo no sé, apenas sabía leer y escribir. No sé si estaba estudiando, no recuerdo. Solo recuerdo el mobiliario y el misal. Un misal así de grueso, lleno de hojitas ahí adicionales de novenas y de cosas de esas, ¿no? Pero ahí encontré al Señor, era la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que Dios me mostró después, pero ahí para mí fue claro.
Una persona ignorante, como estos pastores lo entendieron. Pero hay algo hermoso ahí. Cuando ellos vieron tal maravilla y encontraron al niño y lo adoraron, dice que fueron y contaron a otros. Y contaron las maravillas que habían visto. Pero hay dos reacciones ahí. Si usted mira el pasaje con detenimiento, dice que todos se maravillaron al oír estas cosas. La historia de la salvación ha sido contada muchas veces. La historia de la natividad ha sido contada muchas veces, y cuando la gente lo entiende se maravilla, ¿sí? Tan maravillado está el mundo que han vestido las ciudades de colores y de luces. Que el diablo ha querido robar ese acontecimiento y dárselo al gordete ese que sale ahí, al mito, a la invención, que ha querido opacar el glorioso acontecimiento que nació Jesús en Belén. Pero nadie puede desconocer la historia de la humanidad cambió. Pero todos simplemente se maravillaron, pero no dice qué pasó después con ellos. Solo habla de una persona que dice: pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que ya oyó las maravillas que se decían, todo lo que se hablaba, pero lo guardó en su corazón. Y dijo: esto no puede quedarse así, hay algo que tiene que ver conmigo. Meditándolas, viendo cómo eso afectaba a su vida, cómo eso cambiaba su vida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántas navidades han pasado? Algunos ya perdimos la cuenta. Ya nos acordamos cuántas son. Han sido muchas, ¿no? Muchos pavos, muchas cosas que se comparten en esa noche. La familia se reúne, ¿sí? Esperan hasta la medianoche, todo el mundo se felicita y todo eso, ¿sí? Pero todo eso, ¿cuánto realmente hemos guardado en el corazón? ¿Es una costumbre o es una tradición o es una realidad que nosotros celebramos con todo el entusiasmo, como aquellos ángeles cuando cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque hasta los ateos se mandan regalos. Los ateos a veces están más pendientes de la celebración que hasta los mismos cristianos. Muchos se van a dormir a la cama creyendo que es un día como todos los... Para algunos dicen: no, es que todos los días son Navidad para mí, y se acuestan a dormir. Y tal vez los ateos sean una de las pocas fiestas que celebran con entusiasmo, ¿cierto? Y la esperan durante mucho tiempo. Casi desde agosto, septiembre, el comercio se prepara para celebrar la Navidad. Pero sé cómo se prepara para recibir al Señor, ¿cierto? Él está en la gran fiesta, es su fiesta. La gente no lo ve, pero personas revelan. A Cho Thomas, una mujer coreana que el Señor la llevó al cielo varias veces, dice que el Señor el día de la Navidad se viste de gala, le ponen su mejor vestido de oro. Él se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? Él es uno solo. Él está vestido de salvación, pero ahí se viste de gala. Y ella le pregunta: ¿por qué? Y él le dice: por una razón. Porque es que es mi cumpleaños, es mi fiesta. Pero saldrá alegre o triste de la fiesta.
Porque a veces las celebraciones nos producen más dolor que... ¿sí? Porque él va a la fiesta y a veces es ignorado. ¿sí? Algunos simplemente se comen el pavo y se felicitan unos a otros. Pero ¿qué de adorarlo a Él, que es el autor de nuestra salvación? ¿Qué es de arrodillarse en familia a declarar su grandeza, a expresarle nuestro amor y nuestra complacencia? Nuestra gratitud porque un día Él vino de la tierra al cielo, de la eternidad al tiempo, para hacerse uno con nosotros, para participar de nuestra debilidad y para pagar un precio. Porque Él vino directamente, se hizo hombre por voluntad propia. He aquí que tu voluntad me agrada hoy, ¿cierto? Se lo dice al Padre con complacencia. Él vino a la tierra a entregarse por nosotros. No fue un acto espontáneo, no fue un accidente, fue su decisión. Fue la aceptación del precio que tenía que pagar. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, que esta celebración de Navidad no sea una más. No porque sea la última, no sé cuántas nos quedan. Pronto estaremos celebrando las bodas del Cordero en los cielos con el Señor. Pero la fiesta de la Navidad y la celebración de la Navidad se va a celebrar en el cielo por la eternidad. Es un evento de la eternidad. Se contará por los siglos de los siglos. Dios hizo hombre. Los ángeles lo cantan, eternamente lo cantan. Porque para ella eso es una maravilla. No puede pasar como una fiesta más, donde se dan y se reciben regalos que algunas veces se convierten más carga para la gente que un motivo de liberación y de gozo. Pero dejando a un lado los compromisos sociales, nuestras relaciones con Dios y nuestro gozo es en Él. Por eso no podemos pasar esta fecha sin anunciar lo que se anunció aquella noche, que nació Jesús en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Vamos a orar.